Los asesinos en serie son algo que despiertan muchísima curiosidad en las personas. No en vano, plataformas como Netflix, más allá de sus ocasionales desastres en contenidos o políticas o cancelaciones de series buenas, siempre hay algo que hacen y es publicar documentales, películas o miniseries sobre asesinos seriales. Quizás de los más populares, algunos no tan conocidos, que resurgen a la voz popular porque la gente mira esos contenidos. Y no tenés por qué sentirte mal. No hay ningún tipo de culpa, es algo normal. Es una curiosidad. Quizás pueda ser parte del morbo. Hay personas que son más morbosas que otras. Pero la mayoría tenemos la curiosidad de ver qué pasó, qué hizo, quiénes eran, qué los lleva a matar. Generalmente son psicópatas, personas trastornadas, personas con traumas, personas enfermas, que encuentran su placer en matar por matar. Y eso los transforma en asesinos seriales. En ocasiones, con números de víctimas abrumadores. En otras ocasiones, no tantos, pero porque quizás los atraparon a tiempo, como fue en este caso del que vamos a hablar hoy. Pero sea una, dos, tres, 20, 30, 100 víctimas, siempre es repugnante saber que este tipo de personas han estado, están y seguirán estando entre nosotros. Pablo Goncalves, el primer asesino en serie de Uruguay y el único, al menos que se sepa hasta ahora. Nació el 6 de marzo de 1970, en España, en Bilbao, pero sí, es el único asesino en serie uruguayo. Hijo de padres uruguayos, su padre, Hamlet Goncalves, era un diplomático que al momento de nacer Pablo se encontraba en España desempeñando sus tareas diplomáticas como solía pasar, y eso fue más o menos hasta los 6 años, donde estuvo en algunos países distintos, hasta que luego se vino a radicar nuevamente a Uruguay, y ahí fue cuando Pablo quedó definitivamente aquí en el país. ¿Qué se puede decir de Pablo Goncalves? La verdad que lo que se sabía es que era una persona con un coeficiente intelectual bastante alto. Estudió en el colegio Estela Maris, luego fue a un liceo público y terminó yendo a estudiar ciencias económicas en la universidad. Una persona muy inteligente, según decían reservada. Era el principio de los años 90. La verdad, vamos a tratar de ir lo más directo al grano posible, porque quizás mucha gente ya sepa de este caso, quizás otros no. Es un caso que se ha popularizado, justamente lo pueden ver en muchos programas en YouTube, ha salido en televisión, siempre con el título del primer asesino en serie uruguayo, o el único asesino serial de Uruguay, se lo ha catalogado de esa forma. Siendo la persona reservada que era, como decían, un poco, no sé si tímido, pero sí de un perfil relativamente bajo, en 1991 fue cuando comenzó. No se sabe exactamente a ciencia cierta cómo se fue desarrollando, qué pasaría por su cabeza, cómo fue el asunto, cómo fue exactamente su crianza, pero en el año 91 él se ofreció a llevar a una joven que él conocía, a llevarla al trabajo, porque aparentemente ese día creo que había un paro de ómnibus, paro de colectivo, o sea de transporte público, y él se ofreció en su auto a llevarla al trabajo. ¿Qué fue lo que hizo? De forma apartada la amenazó con un arma dentro del auto, la esposó, no la maniató, la esposó, usó esposas, que eso es algo a tener en cuenta, y abusó de esta joven. ¿En qué quedó eso en un principio? En nada. La joven fue a hacer la denuncia. Ella, precavida, como pudo, le quitó el documento de identidad. Sin que él se dé cuenta, no sé si estaba ahí o si estaba en su billetera, ella tuvo la chance de quitarle el documento de identidad y fue a hacer la denuncia a la policía por este abuso que había sufrido por parte de Pablo Goncalves. Ella contó lo que pasó, que había sido amenazada con un arma, esposada, abusada, y bueno, ella se llevó el documento de identidad. Primer encuentro de Pablo Goncalves con la justicia. Lo llevan por esta denuncia y lo que sucedió fue que Pablo dijo que fueron relaciones consensuadas. No hubo ningún tipo de abuso, él no entendía por qué lo acusó de esto, le preguntaron por el documento y él dijo que obviamente
se lo sustrajo, le quitó la billetera o le sustrajo el documento, pero que era falso. No se pudo probar nada, quedó la palabra de uno contra la del otro, básicamente porque no, al parecer no habían evidencias de un abuso. Eso es lo que se supone. No sé hasta qué nivel se hicieron estudios forenses para determinar si hubo un abuso o no. Lo cierto es que él quedó libre de eso y no pasó a mayores. No tuvo ningún problema, no terminó preso, nada. Se terminó ahí. Sumemos quizás algún tipo de influencia por parte de su padre Hamlet, diplomático, y eso quedó por ahí. Esta mujer sobrevivió, no hubo ningún tipo de intento de asesinato. Pablo abusó de ella, pero no la mató, ni tuvo intención al parecer de matarla. Quienes conozcan el caso ya sabrán, quienes no lo conozcan lo van a saber ahora. A él se lo condenó por 3 víctimas. Vamos a empezar por ahí, por el número. Un asesino serial se supone que tiene que tener más de una víctima, obviamente, ¿no? Pero hay características. En este caso es un asesino serial con 3 víctimas, que se sepan al menos, así como hay asesinos seriales que tienen decenas, veintenas o más de víctimas, como hemos visto a lo largo de la historia. Pero el asesino serial es una figura que tiene un patrón, un comportamiento y determinados problemas en su cabeza, que obviamente su obsesión puede ir por diferentes lados, ¿no? Obviamente que el punto principal es que la persona muera. Matan por placer. Hay diferentes maneras, ¿no? Tenemos los que simplemente matan, los que matan y abusan, los que matan y descuartizan, los que matan, descuartizan y comen. Infinidad de aberraciones hemos visto. En el caso de Pablo parece que lo que a él le gustaba era el poder sobre la víctima. Eso es lo que muchos hablan, lo que muchos peritajes determinaron. Él disfrutaba viendo cómo se apagaba la vida de una persona. Ha intentado abusar en algunos casos lo hizo, en otros al parecer no. Pero bueno, 3 víctimas. Ana Luisa Miller, de 26 años. La madrugada o las primeras horas del 1 de enero de 1992. Ella dejó a su pareja, Hugo Zapelli, su pareja de aquel entonces, en su casa, en esa mañana del 1 de enero de 1992, y se dirigía para su casa en su auto. Al parecer, lo que habría ocurrido es que Pablo la atacó al momento en que ella frenó en su casa para abrir el portón para entrar el auto. Él la atacó, la metió en el auto, la golpeó fuertemente dejándola inconsciente. No me queda claro si abusó de ella o intentó y la volvió a golpear. Lo cierto es que la terminó sofocando hasta la muerte. ¿Qué fue lo que hizo? Él condujo el auto de Ana Luisa Miller con el cadáver de ella, dejó su cuerpo en una playa de Solimar, volvió y dejó el auto a 2 cuadras aproximadamente de su casa. Se encontró el cuerpo, luego apareció el auto, no había pistas, no había indicios de nada, nada apuntaba en ese momento a Pablo Goncalves. Comenzaron las investigaciones. El primer sospechoso, la pareja de Ana Luisa, Hugo Zapelli. Él fue interrogado, fue detenido, fue al primero que apuntaron, a su pareja. Se le hizo una prueba, un test de polígrafo, al parecer lo pasó sin problemas, quedó descartado como sospechoso y quedaron en la nada. Mismo año, 20 de septiembre, Andrea Castro, de 15 años, salía de una discoteca. Al parecer tenía contacto con Pablo, porque Pablo Goncalves no sé si trabajaba o tenía algo que ver con relaciones públicas o algo en esa discoteca. Supuestamente por una agenda que ella tenía que luego encontraron, habían visto el nombre de él más adelante cuando lo atraparon a él y se chequeó la investigación. Entonces se dio por sentado que se conocían. Pablo la llevó en su auto hasta la zona del Hotel Carrasco, en el barrio de Carrasco, en Montevideo, donde él vivía. Al parecer la estranguló también, la mató y se la llevó hasta Punta del Este. Dejó el cuerpo semienterrado, al parecer, en la arena. Y tuvo un detalle o descuido, o raro, ¿no? Porque supuestamente con su intelecto y todo, le dejó anudada una corbata a ella, al cuerpo, una corbata de su padre que había muerto en ese año. Algo que dicen que lo apagó mucho, sobre todo en los estudios, y eso es como que Pablo Goncalves decayó luego de la muerte de Hamlet Goncalves y le dejó una corbata de su padre anudada al cuello al cuerpo de esta segunda víctima. Eso más adelante también
sería importante. El tercer caso, María Victoria Williams, de 22 años, una vecina de él que salió una mañana a trabajar el 8 de febrero de 1993. Vemos que hay meses de espacio entre un caso y otro, se tomó su tiempo, no hubo ningún otro crimen que se le pudo haber imputado a él. Este sería su tercer asesinato. Ella salía esa mañana a esperar el ómnibus, el transporte público, estaba en la parada y él sale de su casa. La parada estaba enfrente a la casa, como ahora les vamos a mostrar. Y le pide con urgencia que lo ayude porque su abuela al parecer se descompensó, tenía un infarto y él no estaba pudiendo reanimarla ni nada, desesperado. Usó ese ardid para tratar de convencerla. Ella le decía que se tenía que ir a trabajar, o sea, que llamara a la emergencia. Al parecer le dijo como que había llamado, estaban demorando, estaba como desesperado. Ella fue a ayudar. La nobleza surgió como en toda persona de bien, sin saber lo que le esperaba, ¿no? Porque apenas entró a su casa, Pablo la golpeó y la terminó también sofocando con una bolsa de plástico ahí hasta que muriera. Día y medio con el cuerpo escondido detrás del sillón, en la sala de su casa. Ahora bien, Pablo se deshizo en un parque del cuerpo de María Victoria. Ese fue un caso que en lo personal me tocó a mí, en ese tiempo era niño, y bueno, como a todos nos pasa o nos ha pasado muchas veces, somos niños, estamos jugando por la casa y escuchamos las noticias y de repente quedamos atentos a algo y a veces que nos pasa como adultos no nos damos cuenta de que estamos viendo algo, una noticia fea que quizás un niño no debería ver, pero pasa, a todos nos ha pasado, es inevitable, son descuidos. Tampoco es que nos vamos a súper traumar, pero a uno le llaman la atención. Y en ese tiempo yo recuerdo que esos casos sorprendían porque, bueno, más allá de que habían unos meses espaciados, fueron 3 desapariciones de mujeres que fallecieron. En ese momento María Victoria estaba desaparecida y ya la población estaba preocupada porque, o sea, más allá, como dije, que habían pasado unos meses, parecía tener algo que ver. O bueno, habían mujeres que estaban siendo desaparecidas, quizás no era la misma persona, pero estaba esa sensación. Y el caso de María Victoria me tocó de cerca porque mi madre participó en el tema de la búsqueda en un principio, junto a un par de parapsicólogos más en ese tiempo. Entonces como que ahí presté atención y bueno, yo escuchaba. Como todo niño, a veces paramos la oreja cuando no debemos. Pero recuerdo que eventualmente apareció el cuerpo de ella, de María Victoria. Recuerdo porque me quedó grabada la noticia, el ver que sacaban esa camilla de entre esos árboles, la policía. Son esas cosas que quedan, ¿no? En ese tiempo no presté demasiada atención, más allá de que, bueno, lamentablemente eso pasó, pero se detuvo a Pablo Goncalves en su momento. ¿Qué fue exactamente cómo se fueron dando las cosas? Bueno, él lo detuvieron cuando volvió de un viaje de Brasil. No recuerdo si allá lo habían capturado y lo mandaron para acá, porque él tenía un medio hermano allá viviendo, o lo detuvieron cuando él vino acá. El asunto fue el siguiente, pero al parecer un amigo o un conocido de él encontró las esposas que tenía Pablo Goncalves. Tiempo después, ¿no? Porque esas esposas fueron mencionadas cuando, antes de que él la asesinara, en aquella violación que él fue denunciado. Este amigo tenía sus sospechas, presentó las esposas como evidencia, empezaron a atar cabos. Luego él fue detenido, se allanó su casa, se encontró mucha evidencia que lo vinculaba. No solo el tema de las esposas que ya marcaban que la denuncia por violación entonces sería real, aquella denuncia de la muchacha en el 91. La corbata que él dejó en el cuerpo en su segunda víctima, que era una corbata de su padre, era una corbata muy específica de un juego de corbatas, de varios, que tenía su padre, él las tenía en su casa, su padre ya había fallecido, y eran unas corbatas muy específicas porque eran de una marca de Inglaterra, de una fábrica que creo que ya había cerrado. Entonces la corbata ya estaba conectada, se encontraron restos al parecer de una cartera o monedero o algo de María Victoria, de las pertenencias que él las habría quemado en su casa. Restos de esas pertenencias al parecer él los tiró, pero algunos en ese recipiente donde él los quemó quedaron. Y bueno, detenido y
asesino confeso, Pablo Goncalves, un joven de un barrio residencial, un joven educado, un joven hijo de un diplomático, un asesino en serie. Pegó eso, impactó en la sociedad, llamó mucho la atención. Pero bueno, todo apuntaba ahí. No solo la corbata, las esposas, los restos de evidencia quemada, el auto de Miller tiempo atrás que apareció a 2 cuadras justo de donde vivía Pablo Goncalves, María Victoria que desapareció de la parada de ómnibus que está frente a la casa de Pablo Goncalves. Todo apuntaba ahí. Confesó, o sea, él se hizo responsable de esos asesinatos. Hubieron idas y vueltas. ¿Qué pasó luego? Los empezó a negar. Empezó a decir que había sido violentado por parte de la policía para confesar dichos asesinatos. Acudió a derechos humanos. Empezó a decir que todo había sido una confesión forzada. Derechos Humanos no le hizo caso porque creían que el proceder tanto de la policía como de la justicia había sido correcto y todas las evidencias apuntaban a que era él. Según se dice, él siguió insistiendo e inclusive sacó una carta luego porque se enojó con una nota de prensa que hubo sobre él y él sacó como una carta de descargo. Él siguió insistiendo en su inocencia. Comenzaron las malas lenguas a decir que alguna de estas víctimas serían de él, pero que alguna no, y se la trataron de meter. Las malas lenguas, porque honestamente, desde mi punto de vista, creo que todo apuntaba a que fue esta persona, Pablo Goncalves. Bueno, estuvo detenido y unos años después fue sentenciado, culpable por todo esto, a 30 años de prisión. La justicia y las leyes son complicadas. Las leyes, no sé en tu país, no sé dónde estés viendo esto, no sé qué opinás. Creo que alguna vez ya tocamos esto, pero a veces la justicia es un chiste. Hay buenos y malos en todos lados, ¿no? Yo creo que la policía actuó bien, la justicia actuó hasta donde pudo, pero cuando las herramientas, como son las leyes, son leyes justamente y tienen su límite y se aplican porque es lo que hay y no se modifican esas leyes, a veces las sentencias terminan siendo un chiste. Más allá de que algunas cosas han cambiado y eso hay otras que no, pero en este país, matás a una persona o matás a 100 personas, estarás 30 años, 35, 37 años en prisión. Esas cosas realmente son paupérrimas. Justicia que no es para estos días, sino quizás para otras épocas. En fin, fue condenado a esa sentencia. Sumemos el otro chiste, que en algunos casos creo que está bien aplicado, pero en casos de personas que están enfermas, asesinos, seriales, yo creo que no deberían aplicarse, ¿no? Como lo que es el 2x1. ¿Qué significa? Que cada 2 días de trabajo o estudio de un prisionero le quitan un día de condena a la persona que está presa. Si bien Pablo Goncalves intentó luego apelar a la buena conducta para salir libre, no se le concedió en su momento, él siguió estando preso. En el año 1999, estando recluido, fue atacado por otros presos. 26 puñaladas. Pablo Goncalves recibió 26 puñaladas que lo dejaron en el CTI. Salió del CTI, sobrevivió. 26 puñaladas. Luego de eso fue trasladado a otra cárcel con un poco menos de seguridad, esas tipo cárcel chacra, lo que sea, porque bueno, era muy riesgoso que volviera al lugar donde lo apuñalaron 26 veces. Pero bueno, lo cierto es que él siguió en prisión. En el año 2005 contrajo matrimonio con Alejandra, una profesora de inglés con la cual tuvo una hija. Al parecer no duró, más allá de que el divorcio se dio en 2015, al parecer creo que se veían muy poco luego. Obviamente que estando presos se van a ver muy poco, pero se entiende, o sea, la relación al parecer luego se cortó y bueno, eventualmente el divorcio. Y llegó junio de 2016 y era el momento. Pablo Goncalves iba a ser liberado. Fue un poco de conmoción, o sea, pensar en este individuo saliendo libre,
se empezó a exigir a ver una foto actual de él, porque la gente necesitaba saber cómo se estaba viendo esta persona hoy en día, porque ya no sabían cómo se veía. Bueno, se supone que esta persona, al recuperar la libertad, recupera sus derechos, incluidos los derechos sobre su imagen. Entonces, pero bueno, eventualmente se filtró una foto actual de él, salió en libertad. Muchas personas decían que no estaba rehabilitado, no mostraba arrepentimiento, o sea, como que no, como que más allá de las pericias que le hacían, como que se le preguntaba a él y como que él decía: ¿qué quieren que diga? ¿Que estoy arrepentido? Como que restaba importancia. Pero bueno, se adelantó, sus 30 años de prisión fueron un poco menos, justamente por ese 2x1 que hablábamos, y 23 de junio de 2016, si no me equivoco, salió a la libertad. Y a nadie le gustaba mucho esa idea, obviamente, ¿no? Lo que siempre hablábamos, estas personas que encuentran el placer en eso, ¿no volverán a hacerlo? ¿Qué tema? 2017. Pablo Goncalves arrestado en Paraguay. Lo encontraron con un arma de fuego, con todas sus municiones en el cargador y algunos gramos de cocaína. Creo que estuvo preso un año y algo, no me acuerdo. 2 años o más o menos, porque creo que recuperó la libertad en Paraguay en 2019. Al parecer se volvió a casar, por ahí debe andar. La verdad que hoy en día se le ha perdido el rastro, o por lo menos no se ha hablado mucho más de él. Una persona así, que le encantaba, disfrutaba, no solamente hablamos desde el punto de vista de un abusador sexual, estamos hablando de una persona que disfrutaba estrangulando, asfixiando y viendo cómo la vida de una mujer se va apagando poco a poco. Él, hasta por lo menos tiempo antes de la liberación, seguía clamando que era inocente, con un montón de excusas muy bien planteadas, pero la evidencia indicaba que era culpable. ¿Qué les parece? Lo que decimos siempre, ¿no? Como hablábamos hace poco en el video de estos 2 niños en Inglaterra que asesinaron al pequeño James. ¿Esta gente tiene recuperación? Pensar en alguien que disfrutó, como decíamos hoy al principio, si bien es un asesino en serie, porque técnicamente es un asesino en serie, espaciado por algunos meses, porque fue en ese periodo, él comenzó sus fechorías del 91 al 93, o sea, se tomó su tiempo, quizás porque le costaba, quizás porque buscaba la oportunidad ideal, quizás podía controlar hasta cierto punto, o realmente no sabemos. Pero sí fue descuidado en muchos aspectos, realmente, pues fue muy descuidado. Como asesino que no quiere que lo atrapen, lo de la corbata, las esposas, dejar el auto de una de sus víctimas a 2 cuadras de su casa, secuestrar a una de ellas enfrente a su casa, en la parada del autobús. O sea, es como que no se cuidó en ese sentido. Como si quisiera que lo agarraran, quizás. No creo. Quizás le ganó la soberbia o quizás se sentía muy impune. Y bueno, pero como vimos, él se quedó en la zona. Él estaba siempre fue por acá. Más allá de que haya dejado cuerpos más lejos, sus víctimas eran todas de la zona. ¿Volverá a repetir esos errores? ¿Alguien? ¿Casarse con alguien así? ¿Alguien le entra en la cabeza casarse con una persona que cometió ese tipo de delitos? Es complicadísimo. No sé qué piensan, no sé qué opinan, pero la verdad, que alguien que encuentra el placer quitando una vida, sea como sea, en este caso es aberrante como todo tipo de asesinato. Quizás no desmembraba, no iba con un cuchillo, no estaba degollando. Quizás no era sangriento en ese sentido. Era violento, agresivo y disfrutaba viendo cómo se ahogaban sus víctimas sin aire, tanto por presionar su tráquea o por meter una bolsa en la cabeza. Sentía poder haciendo eso. Ese era su poder. El poder sobre esa víctima, apagando esa vida. Merecen estar libres. ¿Y quién en su sano juicio se puede casar con una persona así, sabiendo lo que ella hizo? Queda a criterio suyo. Mi nombre es Damián Toledo, esto es Legado 51 y nos estaremos viendo en el próximo video.